Colosenses 7, perdón, Colosenses 1, Colosenses capítulo 1, esta es la séptima parte, el misterio del Mesías en nosotros. Vamos a reflexionar en esta última porción de este capítulo, de este primer capítulo de esta carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y Pablo concluye hablando de un misterio, del misterio que le fue encomendado a él precisamente en su calidad de apóstol para ejercerlo en su ministerio. Un misterio que sería dado a conocer. Es importante, muy importante aclarar que, como lo afirmamos en el estudio anterior, todos y cada uno de los creyentes hemos recibido algún don, algún don de parte de Dios. Y tenemos la tarea, la responsabilidad de identificar cuál es el don que hemos recibido de parte del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad. Recibimos un don, pero con la correspondiente responsabilidad para ministrarlo a alguien conforme a la voluntad de Dios. Y esta administración, una vez más, insisto, debe ser de acuerdo a la voluntad de Dios, no en base a nuestros propios criterios, ni tampoco a nuestra propia idea, sino conforme a la voluntad de Dios. Y esto es importante atenderlo porque precisamente todo se refleja en el aspecto espiritual, algo que nos identifica en la relación que tenemos con el Padre. Si tú no tienes relación con Dios, pues es imposible que puedas tener comunión con Él. ¿Y esto cómo es? Pues a través de tu espíritu. Así es de que tenemos esta gran responsabilidad. Sin embargo, es importante también reconocer que en esta diversidad de dones que Dios ha entregado a sus hijos, a algunos el Señor ha llamado para ejercer un ministerio específico de enseñanza de las Escrituras. Y precisamente en esto se enfoca el apóstol Pablo en esta ocasión. En el estudio anterior hablábamos de que todos, absolutamente todos sin excepción tenemos esta gran responsabilidad, la gran responsabilidad de compartir con alguien más. No importa cuántos sean, así sea una sola persona, es muy importante que lo hagas, porque estás cumpliendo con la responsabilidad que te toca. Pero, como les comento, en este caso Pablo se enfoca en el ministerio de la enseñanza, un ministerio que él recibió, un servicio, y, y este llamado igualmente pues es algo sobrenatural. Es un evento sobrenatural que reciben las personas y que cada quien debe saber identificar. Así es que si alguna vez Dios te llama, tú consideras que el Señor te ha llamado al ministerio para compartir el Evangelio, para enseñar, pues ten la confianza de que el Señor siempre estará contigo. En nuestro estudio anterior también hablamos de este gozo, del gozo al que se refirió Pablo también en el ejercicio de su ministerio. Y entendimos también que una de las características que nos van a permitir recibir este gozo que es sobrenatural, porque solo es entregado por Dios, solo va a ser posible si tenemos la humildad con la que contó Pablo. De esto aprendemos también de Pablo, la humildad que él tuvo para recibir este ministerio una vez que fue confrontado con el Señor y entendió que estaba equivocado, entendió que tenía que renovar su entendimiento, tuvo la humildad para aceptar esto. Sí. Y esto es lo que sucedió también con Moisés, por ejemplo. También aprendemos de Moisés esta gran lección. Porque él desde el momento mismo en que recibió la instrucción del Señor para liberar a Israel de la esclavitud, ¿cuál fue su respuesta? Su respuesta fue en un sentido de humildad,
al reconocer que no tenía la capacidad para cumplir con este servicio, con esta gran encomienda importantísima. Sin embargo, Dios le aseguró que independientemente de sus debilidades, y esto aplica para todos, independientemente de nuestras debilidades que tengamos cada quien, el propósito de Dios siempre va a ser manifiesto a través de su poder. Otro ejemplo de la característica de humildad en quien recibe el ministerio, lo vemos en el profeta Isaías, por ejemplo, cuando él fue llamado por el Señor. Él reconoció que era un hombre de labios inmundos. ¿Por qué? ¿Por qué habló de esta manera? Porque justo lo que iba a hablar era la palabra de Dios, el mensaje de Dios a través de este hombre. Isaías 6, capítulo 5, dice, entonces dije, y esta es la expresión de este hombre, fíjate cómo se expresa de sí mismo. Dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Yud-Heh Vab-Heh de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. ¿De cuál altar está hablando? La visión que tuvo Isaías fue del tabernáculo celestial. Dice verso 7, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Si Dios entrega un ministerio en condiciones de humildad al siervo, significa que cuando la persona que no tiene esta característica de humildad, ¿qué es lo que sucede? Y en lugar de asumir una actitud correcta, pues comete el gravísimo error de convertirse de repente ya en una persona altiva, soberbia, orgullosa, que se siente de repente más que los demás. Bueno, sucede que Dios lo humilla a esta persona. Y si es verdad que el Señor le ha llamado, si hay un llamado verdadero fidedigno, ¿por qué? Porque hablamos de un llamado fidedigno porque sabemos que hay muchas personas que se han levantado por sí mismos, por un esfuerzo propio, personal. Y eso es cierto también. Pero cuando el llamado es fidedigno, hay algo sobrenatural en esta persona. Y si el llamado es fidedigno, de una o de otra forma lo vas a cumplir. Y esto lo vemos en las propias escrituras. Fue justo lo que le sucedió al apóstol Pedro, que en un momento, queriendo hacerse notar y sentirse mejor que los demás discípulos, él llegó a asegurar que jamás dejaría al Señor, que jamás le abandonaría y que incluso estaría dispuesto a dar su vida si era necesario por Yeshua. ¿Qué fue lo que sucedió? De inmediato el Señor le profetizó, le aseguró en ese mismo momento que le negaría 3 veces. Sucedió así y junto con esto que se cumple, vino la humillación hacia Pedro. Pero ¿qué sucedió? El Señor lo abandonó, lo humilló y lo olvidó y dijo, no, no me sirves para el ministerio. Aquí sucede algo fundamental, algo importantísimo. El siervo que es llamado puede ser humillado por el Señor, pero si es llamado, el llamado persiste. Y aquí lo que sucedió fue que Pedro fue restaurado. Después de la resurrección del Señor, una vez que resucitó, buscó a Pedro. Y después de aquella pesca milagrosa, le aseguró que después de haber sido hecho ese milagro de esa pesca impresionante,
Fue una enseñanza y fue un anticipo para Pedro para decirle, a partir de ahora serás un pescador de hombres. Y le restauró. Y Pedro, con esa confianza, eh, ejerció su ministerio a partir de entonces, pero con una actitud diferente, con una actitud humilde, sencilla, entendiendo realmente cuál es el propósito, cuál era el propósito y la forma de su servicio. A partir de la condición de humildad y la sencillez de corazón, entonces es factible que recibamos el gozo. Entonces sí, este gozo que incluso dentro de las aflicciones que conllevan al servicio, podemos ejercerlo contentos, eh, con, con amor. Y de manera que esta característica nos va a permitir enfocarnos en lo que verdaderamente consiste el mensaje que debemos proclamar. Y este mensaje, Pablo lo describe como un misterio, como un misterio. Dice el verso 26 de Colosenses 1, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifiesto a sus santos. Fíjate, qué importante. Esto es muy relevante. Esto es relevante y muy importante porque Pablo está diciendo que por causa del ministerio, el siervo, en este caso Pablo, estoy hablando de él, fue comisionado para dar a conocer al mundo que había algo oculto por los siglos y generaciones. Las escrituras nos proveen de un principio básico que es necesario que todo estudiante de la Biblia debería conocer y tener presente siempre, y es el hecho de que existen eh, aspectos que han sido catalogados como secretos en este conocimiento del Señor. Y eso no va a ser revelado. Esto tenemos que entenderlo. Por mucho que el hombre pretenda ahora a través de la cábala, a través del misticismo, a través de una serie de cosas que rayan en aspectos que no debería el hombre incursionar, eh, lejos de eso, el hombre debe entender esto. Hay cosas, hay aspectos que no van a ser revelados. Pero existen otros aspectos, otras cosas que, aunque son un misterio y fueron un misterio en un tiempo, sí han sido reveladas para algunos. Deuteronomio capítulo 29, verso 29. Acompáñame en tu Biblia, por favor, para que nos quede muy claro este aspecto, esta diferencia de las cosas que son específicas de, de, del Señor y que no va a dar a conocer, no va a revelar. Pero algunas otras sí. Dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Y aquí hace una diferencia, dice, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Cuando el hombre ha comenzado a llevar a cabo, llámale tú estudios, meditaciones, etcétera, 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 a través de mentes muy brillantes, si tú gustas, está queriendo rebasar este límite establecido en las escrituras. Hay aspectos que pertenecen al Señor, así literalmente, cuando lo leemos de esta manera, implica que son secretas, como lo leemos aquí en la traducción. Pero dice, hay una diferencia, dice, pero hay otras que son reveladas, que estas sí son reveladas, dice, para nosotros y para nuestros hijos, ¿sí? Para siempre, dice, para que las cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea, eso es lo que necesitamos, no necesitas otra cosa, no te metas en problemas.
y tampoco metas en problemas a otras personas que quieren conocer al Señor y de repente ya les quieres comenzar a meter aspectos místicos que no tienen nada que ver con algo que te va a edificar. Lo que necesitamos de la Escritura es lo que nos edifique, lo que nos ayude a tener una vida, ¿sí?, con propósito divino. Así es de que cuando Pablo habló del misterio que había estado oculto por siglos, pues tiene que ver con un conocimiento dado por revelación divina. Por eso el ministerio de Pablo resulta tan importante porque su propósito fue dar a conocer un conocimiento que él no tenía por no tener antes esta revelación, ¿sí?, antes de haber sido convertido al Señor. Y que por causa del Espíritu de Dios, Pablo recibió este conocimiento en revelación. Un misterio que hoy aún permanece para muchos, permanece oculto para muchos, ¿sí? Pero que les es revelado a quienes le aman al Señor, a quienes tienen una relación permanente con Él. ¿De qué estamos hablando? Bueno, hay quienes viven sin Dios, hay quienes no les importan las cosas de Dios, las cosas espirituales, es decir, las cosas ocultas, las cosas en misterio, las cosas que existen ahí, pero que son un misterio para ellos. Estas personas en un momento dado pueden agarrar la Biblia a leer, pero con una total incredulidad que no les permite entender lo que están leyendo. Creer en el Señor no es así de simple. Y mientras no se entienda el contexto de verdaderamente creer, entonces, pues estas personas van a tener siempre este impedimento. Dice el Salmo 25, verso 14. La comunión íntima con el Señor es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, vemos que la Escritura siempre hace esta diferencia entre unas y otras personas. Siempre va a ser esta diferencia entre un conocimiento y otro. Así es que las cosas que están escritas en la palabra de Dios fueron escritas para que en su momento fueran reveladas. Y vamos a ver de qué habló, a qué se refirió el apóstol Pablo cuando habló de un misterio, ¿sí?, de este misterio que dejó de ser un misterio a partir de la venida de Jesucristo. ¿Y por qué? Pablo, al decir que este misterio había estado oculto, pero que ahora ha sido manifiesto a sus santos, y es muy específico, no dice al mundo, sino es muy específico. Ha sido manifiesto, ha sido dado a conocer este misterio a sus santos. Significa que la expresión ahora implica que es a partir de la venida del Mesías. Porque por su muerte y resurrección trajo como consecuencia que viniera el Espíritu de Dios, el Consolador, que es el que hace entender con revelación, con un entendimiento en el Espíritu, las Escrituras. Es decir, no solamente leemos como cualquiera, sino al momento de leer y a través de, de, de estar meditando constantemente en la palabra, entendemos con profundidad lo que estamos leyendo, comprendemos lo que estamos leyendo. Y esto es obra del Espíritu de Dios. Es decir, estamos estamos ministrando nuestro espíritu, lo que antes no hacíamos. Antes simplemente vivíamos en la carne, vivíamos olvidados de nuestro espíritu, ¿sí? Y aunque sabíamos que somos mente, cuerpo y espíritu, pues el espíritu lo teníamos olvidado y simplemente nos preocupábamos por satisfacer nuestras necesidades físicas. Pero nos olvidábamos o nos olvidamos por años de
satisfacer nuestra necesidad espiritual, una necesidad que tiene toda persona en el mundo, pero que hay algunos que no les interesa. Así de que esta revelación, este entendimiento nos permite comprender en qué consiste el reino de Dios. Y esto es lo más importante. Por eso, las primeras palabras de Yeshua en su ministerio, ¿cuáles fueron? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, para entender de qué estaba hablando cuando se refería al reino de los cielos, que tiene que ver con Yeshua, con el Hijo de Dios, con el Mesías, con el Salvador, pues entonces tiene que haber un cambio de vida. Por eso dice arrepentíos. Es decir, cambia tu perspectiva de vida, entiende que estás viviendo sin Dios y sin propósito espiritual, sin propósito divino, y entiende que es una creación de Dios y que debes regresar al Padre a través de un cambio en tu vida. Arrepentíos, regresar, teshuvah, regresa al Padre. Y entonces vas a entender cuando Yeshua dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Pablo en la carta a los Efesios habló del misterio como la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Y en diversos pasajes la escritura refiere a la voluntad de Dios como un misterio. Comenzando por la enseñanza de Yeshua. El reino de los cielos se ha acercado. Un misterio. Un misterio para algunos. Y Yeshua lo dijo. Mateo capítulo 13, acompáñame en tu Biblia. Verso 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, fíjate, los propios discípulos se acercan al maestro y le dicen, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo, les dijo, fíjate bien la respuesta del Señor, porque a vosotros, es decir, a ustedes, los que me siguen, se está refiriendo a los que le seguían, os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¡Wow! Impresionante, qué diferencia, y hace una separación impresionante el Señor aquí. Está hablando y les habla en parábolas, pero con el propósito, con este propósito que está diciendo él mismo. Para que ustedes en su momento puedan entender lo que en misterio estoy hablando, pero a ellos no. Dice, mas a ellos no les es dado. Verso 12, porque a cualquiera, y aquí dice por qué. ¿Por qué hace esta separación el Señor? Dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Está hablando del entendimiento, del discernimiento espiritual. El que tiene, se le dará más. ¿Pero por qué tiene? Porque me siguen, porque está haciendo, por eso empezó con la separación. Ya comenzaron a entenderme, bueno, ustedes, porque incluso a ellos mismos no entendían algunas palabras del Señor, pero ya comenzaban a seguirle, entonces tenían cuando menos un poco, bueno, se les dará más, y fue cumplido. Se les dio toda la revelación de toda la doctrina del Señor. En aquel momento, después de haber resucitado, antes de ascender, sopló sobre ellos. Y ellos comprendieron en ese momento todas las escrituras y toda la enseñanza que les había dado. Impresionante. Y aquí se cumplió lo que aquí está diciendo, se les dará más. Mas aquellos a que no tiene, aún lo que tiene les será quitado. Dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis.
Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vosotros, una vez más, perdón, vuestros ojos, porque ven y vuestros oídos porque oyen. Fíjate qué importante, qué interesante es esto, porque puede ser que apenas entiendas muy poco, pues el Señor te va a dar más. Por cuanto le sigues, por cuanto continúas queriéndole conocer. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Una vez más, ¿de qué está hablando? Del reino de los cielos. Nada más y nada menos, porque ahí estaba el Señor con ellos. ¿Cuántos de estos profetas, cuántos de los profetas hubieran querido estar con él? Siempre lo anunciaron. Yeshua está recordando el cumplimiento de la profecía de Isaías como juicio al pueblo judío que no quería convertirse. Por el duro corazón del pueblo, Dios decretó juicio para que el pueblo judío, yendo bien, no entendiera, para que viendo no comprendieran, y así engrosaría el corazón. ¿Qué significa esto? Que ya no les daría entendimiento. Justo lo que sucede hoy con un grupo específico de judíos religiosos que finalmente negaron al Señor. Pero millares de judíos en el tiempo de Jesucristo creyeron y le siguieron. Estamos hablando de dos sectores diferentes. Judíos, sí, pero muchísimos creyeron. Fueron más los que creyeron en el Señor. Pero hubo un grupo muy específico que finalmente fue reducido, muy reducido, religioso, que persiste hasta hoy, que no creen. En ellos prevalece este juicio aún. El juicio decretado por Dios prevalece hasta nuestros días, ya que no verían y no escucharían y tiene que ver con el tiempo de la visitación del Mesías. Yeshua habló por parábolas porque en ellas siempre envió un mensaje encriptado, oculto, muy a propósito, un mensaje en misterio y que solo sería descifrado por aquellos que tuvieran la bendición de recibir la revelación de la palabra por causa de una actitud humilde. Una actitud contraria a la actitud arrogante con la que el pueblo desechó el conocimiento de Dios. Y por lo cual recibió el juicio del profeta Isaías. Es por ello que las parábolas pues no las entendían cuando las hablaba Yeshua. Incluso los propios discípulos porque aún estaban en preparación y aún no venía el Espíritu que les daría poder de discernimiento espiritual. Así que es importante que tú medites en esto, ¿sí? En el discernimiento espiritual, porque eso es la revelación, lo que te va a revelar, te va a hacer entender muchas cosas de la Escritura que solo es por su Espíritu, no por tu capacidad. Puedes ser muy inteligente, ¿sí? Pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Así de que este misterio ha sido manifiesto a partir de la venida de Yeshua y en consecuencia lo hemos explicado a través de las cartas del Nuevo Testamento, lo cual es maravilloso. ¿Por qué? Porque gracias a este misterio que ha sido revelado y que lo podemos leer y entender en las cartas del Nuevo Testamento, entonces podemos entender con revelación, como lo dije el apóstol Pablo en otro pasaje, con ciencia, todo el Antiguo Testamento. Todo, ¿por qué se escribió? ¿Por qué los sacrificios? ¿Por qué el juicio de Dios? Tantas cosas que muchas veces la gente hoy
por no entender, de repente comienza a hacer interpretaciones totalmente erradas, fuera de contexto, sin conocimiento, y que les lleva a lo más fácil. ¿Qué es lo más fácil? Decir, pues el Antiguo Testamento ya no. No lo entiendo. No quiere decir que no lo entienden. Simplemente se van con la falsa enseñanza de decir, cuando dicen que no, el Antiguo Testamento ya quedó abrogado. Van en contra de las palabras del propio Mesías. Así es de que este misterio ha sido manifiesto a partir de la visita de Yeshua y en consecuencia, pues lo vemos en todas las cartas del Nuevo Testamento. Es maravilloso porque entonces podemos entender todo lo que se escribió en la antigüedad. Y entender esto es muy importante, relevante para quien ejerce un ministerio que proclama la palabra de Dios, porque ese es el misterio que debe darse a conocer al mundo como una palabra de esperanza, como una palabra de esperanza a los gentiles. ¿Y por qué me refiero así? Porque así lo dice la Escritura, a los gentiles, es decir, a los extranjeros, todos aquellos que no son israelitas, a todos aquellos que se encuentran en las naciones, es revelado este gran misterio. Y dice el verso 27, regresamos a Colosenses 1, verso 27, dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¡Wow! ¿Qué es? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Aquí está el misterio. Aquí está el misterio revelado. Y sin embargo, muchas personas pueden leer este versículo y no entender nada. Claro. ¿Por qué? Porque tienes que amar al Señor, tienes que entender la necesidad de tener a Cristo en tu vida, al Mesías en tu vida, a Yeshua. Ese es el misterio. Entonces, si el misterio es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, significa que Pablo confirmó las palabras de Juan el Bautista y las del propio Yeshua. ¿Por qué? Porque ambos dijeron lo mismo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso fue lo que anduvo anunciando Juan el Bautista. ¿Y de qué manera? De forma bien enérgica. O sea, porque el propio Yeshua es el reino que se ha acercado y al creer en él, es decir, al tenerlo como nuestra autoridad en nuestras vidas, recibimos la revelación de todo lo que implicó el cumplimiento de su ministerio hasta la cruz. El pueblo de Israel sabía que vendría el Mesías, ya lo esperaban. Sin embargo, todo lo que implicó fíjate bien, todo lo que implicó llegar al conocimiento de su reino para todo el pueblo judío de aquel entonces, fue algo que les rebasó y muchos tuvieron la humildad para poder recibir esta revelación. Recordemos a Nicodemo, uno de los pocos judíos religiosos de esa época que tuvieron la humildad necesaria para reconocer que finalmente todo lo que habían aprendido y lo que supuestamente conocían de Dios hasta ese momento realmente estaba equivocado. Era un conocimiento errado. No era el conocimiento que ellos pensaban que tenían. Imagínense lo que sintió Nicodemo después de todos los años de su vida, sabiéndose a sí mismo que era un conocedor de las escrituras, de la voluntad de Dios, ser ungido, ser lo que tú gustes y mares. Imagínatelo a él en ese momento frente al Señor, diciéndole al Señor mismo: eres tu maestro de Israel y no sabes esto.
para eso, para entenderlo y recibirlo y de aceptarlo, hay que tener una humildad impresionante. Y Nicodemo la tuvo. Nicodemo la tuvo. Él creyó en el Señor. Entonces necesitamos de la humildad para poder recibir la revelación. Revelación, un conocimiento diferente, un conocimiento que no es dado de hombre a hombre, sino un conocimiento, o sea, yo te comparto la escritura, te comparto lo que yo estoy entendiendo, pero eso es un conocimiento muy mínimo. El conocimiento por revelación viene del Espíritu de Dios porque Él es quien te va a confirmar en tu mente y en tu corazón, en tu espíritu, la profundidad de las palabras que quizás yo te comparto. Pero no soy yo, no somos los hombres que nos damos esta revelación, es del Señor. Cuando Yeshua decía que Él es antes que Abraham, por ejemplo, que les dijo en su tiempo a los judíos, simplemente no lo entendieron. No lo entendieron. O cuando les dijo que era necesario comer su carne y beber su sangre, se volvieron locos. Tampoco entendieron nada. Todo, absolutamente todo el mensaje del Mesías, de Jesucristo, todo su mensaje significó un misterio que incluso los apóstoles no lo entendían, sino hasta después que fue enviado el Espíritu de la Santidad. Un misterio que fue revelado a partir de su venida. Asimismo ahora Pablo de esto habla de este tema que es un gran misterio, que el Mesías está en nosotros. Ahora, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo debemos entender que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria? Bueno, no es a través de aspectos rituales ni aspectos religiosos, sino a través de nuestras propias vidas cotidianas, tu vida diaria. Hasta cuando discutes, pues, hasta cuando te enojas, imagínate. El Señor lo dijo, está bien airarse, pero que no se ponga el sol sobre tu cabeza. Es decir, rápido resuelve el problema. Busca que baje esta situación. Estás en la carne, Él lo entendió, la condición en la que estamos, sí, pero cesa en esto que si lo dejas te va a perjudicar a ti primeramente, antes que a los demás. A través de nuestra vida cotidiana, cumpliendo la voluntad de Dios. En eso descansa la esperanza de gloria, una gloria futura a la que anhelamos todos los creyentes. Efesios 1, verso 18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, cuando dice alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para poder entender a qué se refirió Pablo cuando dijo Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, pues necesitamos tener la revelación, un entendimiento espiritual de este mensaje, del mensaje del Mesías. Este es el punto central de un ministerio, finalmente. Anunciar a las personas que Yeshua, que es el Dios viviente, quiere vivir en sus vidas. Este es el mensaje de cualquier ministerio verdadero. Un mensaje que constituye propiamente el Evangelio de Jesucristo y que, como sabemos, debe ser complementado con el aprendizaje de la palabra de Dios. Por supuesto, no es magia, ¿no? Todo el mundo, los propios apóstoles,
se dedicaban al estudio, hubo tiempos en los que de repente ya la comunidad les apoyaba en muchas otras cosas porque ellos se dedicaban al estudio de la escritura, a continuar meditando en la escritura. No es de que ya leíste la Biblia, ya diste, ya tuviste la oportunidad de compartir la Biblia una vez y ya te olvidaste. ¿Y qué? Pues lo más importante del ministerio es el ministro para sí mismo. O sea, lo más importante que para mí, para ese servidor tuyo, es que yo pueda entender lo que estoy hablando, que me quede claro, perfectamente claro. Que yo tenga paz, que yo esté tranquilo, que yo pueda alcanzar el propósito de lo que te estoy compartiendo a ti, primeramente. Pero si yo no lo tengo, pues ¿cómo te lo comparto? ¿O con qué convicción te lo comparto? Es difícil, sería muy difícil, ¿no? Así es de que el punto central del ministerio es el mensaje del Mesías, el mensaje de paz, pues es el Evangelio propiamente. Y no es un mensaje que te lleve, pues, simplemente a una charla. Con esa charla empiezas, pero es un mensaje que te puede llevar toda la vida, toda la vida. Corintios, segunda de Corintios, dice, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Esto en realidad, pues es un misterio. Es un misterio incomprensible para quien aún no ha recibido la revelación del conocimiento de Dios por su Espíritu. Alguien que no sepa, que no entienda con un discernimiento espiritual, ¿cómo va a entender este pasaje? Porque nosotros somos el templo de Dios viviente. Como dijo él, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ok, la segunda parte, bueno, anduvo entre nosotros, Yeshua, sí. Y lo primero, ¿cómo es que soy templo del Dios viviente? Bueno, había que entender la carta a los hebreos. Por eso es importante el estudio de la escritura. Hace 8 días, creo, les comentaba esta gran diferencia entre leer la Biblia y estudiar la Biblia. Que tu día de reposo sea eso, el estudio de la escritura. Y no solamente leer porque tengas que leerlo y porque vas a cumplir con la cuota de hoy, ¿no? Realmente si haces eso y no haces nada, es lo mismo. Que valga la pena, que valga el tiempo que estás destinando a abrir tu Biblia y tratar de entender unos cuantos versículos. Vale la pena. Sí. Se me hace muy importante el hecho en este versículo que dice de este misterio entre los gentiles, porque en ese entonces pues Pablo era, pues es judío, hebreo de hebreos, y entonces de este misterio del que está hablando es que también alcanzaba a los gentiles, porque el ministerio de Pablo era precisamente dado a los gentiles. Sí. Entonces los judíos de ese tiempo pensaban que nada más ellos eran los que podían tener la salvación. Sí. Pero el hecho de hacerlo partícipe a los gentiles, dice, que es en Cristo, vosotros la esperanza de gloria, pues es que estábamos nosotros incluidos en este misterio, en este regalo que era Yeshua, o que es Yeshua, ¿no? Sí, sí. Ellos no lo entendieron. Y muchos sí lo entendieron. Muchos no tuvieron ese problema. Pero les decía hace un momento, hubo un grupo
específico que no lo aceptó. Les rebasó, y simplemente no quisieron compartir el reino, por decirlo así. El reino que el Señor ya había predispuesto de antemano para, no solamente para el pueblo judío, sino para los gentiles. No por excluirlos, de ninguna manera los iba a excluir, no los ha excluido, jamás los va a excluir, al contrario, pero ya los incluyó. Muchas veces nos quedamos con la idea de que el pueblo judío de hoy en día que niega completamente al Hijo de Dios, que necesariamente todos ellos tienen que ser rescatados o tienen que en un momento re- eh, recibir al Señor. Bueno, probablemente algunos, quizás no todos, como sucedió en la venida del Señor, porque también está en la Escritura. Llega el momento en que unos aún así insistan en su actitud. Así es que imagínate el regalo impresionante que recibimos. Y dice el verso 28, dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre. Fíjate bien lo que dice, fíjate, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Esta es la forma en que debemos cumplir con el ministerio. Tal cual lo hizo Pablo, abriendo nuestras bocas para proclamar las buenas nuevas, para proclamar el propósito de este gran misterio revelado. Y lo interesante es que este anuncio que debemos hacerlo amonestando a las personas. Fíjate qué importante, qué necesario es. ¿Y qué es esto? ¿Qué significa esto? Bueno, la palabra amonestando, que está utilizando aquí Pablo, en el griego es la palabra notzeteu y se traduce como advertir o regañar gentilmente, exhortar, llamar la atención, una reprensión suave. Esto significa que todos aquellos que no tienen el valor de exhortar, ni de llamar la atención o regañar gentilmente, pero a final de cuentas regañar, eso simplemente no pueden cumplir con el propósito del ministerio al que hemos sido llamados. Es necesario y muchos engañan, dicen, pues, pues no me meto. Y se lava las manos hipócritamente diciendo, no juzgo. ¿Perdón? O sea que no le crees a Pablo para nada, porque al final de cuentas no quieres exhortar, no quieres amonestar, pero dice que, y tampoco quieres juzgar. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, dice que pues no juzguemos a los de afuera, pero a los de fuera, pero a los de dentro, por supuesto que tenemos que juzgar. Dice, no juzgan ustedes a los de casa, a los de dentro. Por supuesto que tenemos que hacerlo. De otra manera, ¿cómo nos edificamos nosotros mismos? Pero pues hay mucha actitud de repente de orgullo, soberbia. ¿Cómo me van a exhortar a mí? ¿Cómo se atrevió a decirme? ¿Y que no se ve él mismo? Pues así no vamos a crecer. Como comunidad, como iglesia, ¿cómo crecemos? Sería imposible. No podemos tomar esa actitud. Y tú que estás llamado a servir en un ministerio, si tú no tienes la capacidad, ni no tienes el valor moral de amonestar a tu hermano, gentilmente, como dice la traducción, de llamarle la atención, de decir, oye, esto que hiciste estuvo mal. ¿Por qué? Porque dice la escritura esto y esto y esto. No en base a tu propio criterio. ¿Sí? Esto significa que todos aquellos que no tienen este valor, pues no pueden cumplir con el propósito de un ministerio.
Y lo interesante es que esas llamadas de atención o exhortaciones, y esto es lo más importante, fíjate bien, porque todo esto, esta exhortación que tú puedes en un momento, más bien debes de hacer, tiene que ir acompañada de la enseñanza. No solamente de llamar la atención y ya, no, tienes que tener la capacidad para enseñarle también a la persona. Pero no vas a enseñar cualquier cosa que se le ocurra a la persona, ¿no? O que se te ocurra, sino debe ser una enseñanza con sabiduría, como dice aquí el apóstol Pablo. Sin embargo, una vez más, no hablamos de sabiduría de hombres. Siempre, toda nuestra exhortación, nuestra llamada de atención debe ser remitida a la Escritura. Primera de Corintios 2, verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, una vez más, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y esto fue exactamente lo que hizo el apóstol Pablo, y por lo cual muchas veces fue criticado, porque él sabía que para proclamar el reino que había sido revelado tendría oposición espiritual. Una vez más, estamos hablando de un aspecto espiritual, la revelación del conocimiento de Dios que viene por el Espíritu de Dios. Y que al quererla manifestar, compartir, hay una oposición espiritual de maldad a través de las huestes, los espíritus de maldad. Así de que muchas veces, pues tuvo que hablar en su momento, como lo hizo Juan el Bautista, Pablo, con energía, casi regañando, gentilmente, pero a fin de cuentas llamando la atención para despertar las almas adormecidas por el espíritu de estupor. ¿Y cuál es el propósito de advertir de las consecuencias del pecado y enseñar cómo la gente puede dejar de pecar? Dice el verso 28, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el propósito final, como una corona. No solo hablarle a los que ya son creyentes, ¿sí? Sino a todo hombre, a esas personas, es la misión y el propósito más importante de todo ministerio. Coadyuvar en la madurez espiritual de todo creyente. Una vez que ya hemos proclamado el misterio a los gentiles, pues debemos advertirles de la necesidad de dejar su manera de vivir sin Dios. ¿Sí? Y cómo, pues mostrándoles las evidencias escriturales por las cuales es preferible tomar el camino de la vida eterna. Y en ese contexto continuar hablando y enseñando a esas personas para lograr que las personas alcancen la madurez espiritual y la fortaleza de su fe. Porque de esa manera es como podemos presentarles a ellos perfectos en el Mesías. Por cuanto que ya ellos ya tienen el conocimiento de su reino. Dice el verso 29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Por supuesto, el ministerio implica trabajo, mucho esfuerzo, sí. Sin embargo, junto con ese trabajo también recibimos las fuerzas para realizarlo. Y la palabra aquí, la palabra luchando, que se usa en este pasaje en el griego, es la palabra agonizamai. Y en el contexto de lo que viene hablando Pablo,
Esta palabra griega se traduce como contender con un adversario. Es importante, ¿no? Es interesante y esto resulta muy, muy importante porque Pablo está hablando en el contexto de la lucha espiritual. Y esto lo confirmamos al leer, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esto significa que nosotros debemos trabajar duro por el ministerio, ¿sí? Pero sabiendo de antemano que Jesucristo va a actuar poderosamente en nosotros con potencia para lograr nuestro objetivo. Una vez más, la victoria siempre va a ser del Señor. Nosotros solo tenemos el inmenso honor de participar en esta gran conquista por las almas que están dispuestas para vida y vida eterna. Amén. Señor bendito, gracias Padre Santo por tu palabra, por esta enseñanza del apóstol Pablo para nosotros y sobre todo gracias por tener la oportunidad de recibir la revelación que viene a través de tu Espíritu, Señor, a todo aquel que anhela conocerte. Gracias por tu bondad, por este maravilloso regalo, Señor, que has puesto para, para todos aquellos que quieran venir a ti, para conocerte. Gracias, bendito Rey, porque continúas haciendo milagros en en todas aquellas personas que te buscan, que quieren conocer, que quieren cambiar sus vidas. Y te manifiestas con amor. Gracias por el misterio, Señor, que ha sido revelado y por el cual podemos llegar a tu conocimiento. Y, y esa es nuestra gloria, Señor. La gloria que ha sido reservada para nosotros, bendito Rey. Qué impresionante es conocer todo esto, Señor. Gracias por toda tu bondad. En tu nombre oramos. Amén.